Diferencias entre la Biblia hebrea y la cristiana. Como se explicó en la primera parte de esta serie, en la literatura bíblica antes del exilio a Babilonia y la destrucción del templo de Salomón, el término Satán puede referirse a un agente de obstrucción o de castigo, ya sea divino o humano, enviado por Dios. Satanás se puede describir mejor como un funcionario celestial de bajo nivel. El verdadero cambio en el carácter de Satanás viene solo en el Nuevo Testamento, donde aparece como tentador provocador, demonio extraordinario y adversario personal de Jesús en la última batalla entre el bien y el mal. Entonces, ¿cómo y por qué este relativamente inocuo personaje en la Biblia hebrea se transforma en el titán del mal en las escrituras cristianas según lo entendemos en nuestro día? Temprano en el siglo I antes de la era común, ciertos grupos judíos, como los esenios, escritores de los rollos del Mar Muerto, y los seguidores de Jesús, en muchos de sus escritos, comenzaron a hablar de Satanás en términos concretos. Además, con el pasar de los siglos, bajo la influencia de una multitud de supersticiones medievales, el Satanás del Nuevo Testamento siguió transformándose aún más. Representaciones de Satanás en el poema épico de Dante, La Divina Comedia, compuesto en los años 1300, y en El Paraíso Perdido, de Milton, compuesto en los años 1600, llegaron a ser obras literarias reverenciadas por las masas. Estas obras contribuyeron más materia para la definición del carácter y la popularidad del Satanás de nuestros días. Volvamos a los orígenes del mal o de la calamidad. Génesis 3:22 dice, luego Adonai Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Entiendes el significado de Génesis 3:22? Los mencionados nosotros, en ese texto, ya conocían el mal. Él, es decir Adonai, y ellos. Tal vez, otros supuestos seres divinos, son, desde el mismo principio, los originadores y los conocedores tanto del bien como del mal. Así también lo explica Isaías 45 y versículo 7 que hablando de Dios dice, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Adonai soy el que hago todo esto. Éxodo 12:23 dice, pues Adonai, con su plaga, va a recorrer todo Egipto y, al ver la sangre en la entrada, pasará de largo y no permitirá que el exterminador entre en sus casas y los mate. 2 Samuel 24, 16-17 dice, el ángel exterminador extendió su mano hacia Jerusalén, pero Adonai se arrepintió del mal y dijo al ángel exterminador, detente, retira tu mano. El ángel de Adonai estaba en ese momento cerca de la era de Arauna el Jebuseo. Cuando David vio al ángel que castigaba a la población, Adonai y su exterminador completan la misión. Quizás el aspecto más aterrador de esto es que Adonai es quien controla esta exterminación y a su agente. Comienzan a aparecer cambios. Existe un relato paralelo de 2 Samuel 24 en el primer libro de Crónicas 21 versículo 1. Escrito varios siglos después. Comienza diciendo, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a contar el pueblo. Este cambio de 2 siglos más tarde, envía un pequeño escalofrío por nuestras espinas dorsales. Aquí está, delante de nuestros ojos, Satanás, el adversario, siendo ahora el responsable de una acción que la Biblia había atribuido en el relato previo a Adonai. El escritor de Crónicas no puede aceptar que Dios produce tanto lo bueno como lo malo, así que este escritor atribuye el hecho a otro ser. Podemos apreciar el cambio progresivo del relato bíblico hacia Satán, iniciándose así un concepto no existente anteriormente. Los escritores del exilio babilónico y después, son influenciados por las filosofías persas de Babilonia. Bajo esa influencia, de tipo dualista, los escritores judíos comenzaron con las descripciones de estos aspectos poco atractivos de Dios a alejarlos cada vez más del núcleo de la persona divina. En Éxodo 34, 6 y 7, el mismo Adonai salva y juzga,
extiende misericordia y exige castigo. En las figuras retóricas proféticas, al pasar del tiempo, se alude a que es la mano, el brazo, de Adonai, en lugar de referirse a la persona completa. Ahora se comienza a atribuir la función de castigar o de la maldad a la periferia de la forma divina. En última instancia, este impulso eventualmente conduce a desasociar a Adonai completamente de las desagradables, pero necesarias tareas del mundo. En su lugar, la asignación de estas funciones ahora se atribuye a un ser específico: Satanás. A esa maniobra se le llama proyección. Es decir, negar aspectos de la persona divina y atribuirlos a otro ser, asignarlas a un ser cósmico que no sea Dios. El nombre quedó sellado: Satanás. El nacimiento de este Satanás, además, es asistido por comadronas extranjeras. Sí, las religiones de Mesopotamia, Canaán, Egipto, Persia y Grecia, estos vecinos más cercanos de Israel, influyeron en el desarrollo de la idea de Satán en la religión judía. En particular, la epopeya de Gilgamesh es uno de los factores más contribuyentes a esas ideas y al consecuente desarrollo apocalíptico judío. Podemos inferir que estas ideas extranjeras estaban en el aire que los escritores apocalípticos judíos respiraron. Durante largos periodos de contacto, estas ideas extranjeras contribuyeron al desarrollo del nuevo Satán judío. La lenta evolución inicial de la figura de Satanás, de repente se convierte en una marcha acelerada a medida que entramos en una arena caótica de disturbios políticos, facciones religiosas y escritos apocalípticos. El ímpetu detrás de este cambio se puede encontrar en la literatura judía, escrita durante aproximadamente unos 300 a 400 años entre la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento. Fue durante ese periodo, y el primer siglo era común, que el diablo en todo su macabro esplendor aparece en la literatura judía y cristiana. En la tercera parte de esta serie abordaremos al diablo en las escrituras griego-cristianas o Nuevo Testamento, en todo su macabro esplendor en el ambiente del primer siglo y el fuerte movimiento apocalíptico de aquella época.